Gloria a Dios. Vamos a Éxodo. Éxodo 24. Hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. 16, Éxodo 24, 16. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo creo que leeré desde el versículo 15. Dice: entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. El versículo 13 dice: y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Así que, amado Padre, te suplicamos, te pedimos que hables a nuestras vidas, que nos enseñes, Señor, esta característica tan importante en nuestras vidas como es la paciencia, Señor. Padre poderoso, que pueda haber discernimiento espiritual, Señor, que tu pueblo pueda discernir lo que tú quieres enseñarnos en esta noche. Padre mío, en el nombre de Jesús lo pedimos, y todo tu pueblo dice: siéntese, por favor. Estamos estudiando la vida de este extraordinario, maravilloso hombre de Dios llamado Josué. Y decía que cuando uno se adentra al estudio de estos personajes, no es para verlo de manera histórica, no es para ver lo que hizo, sino para aprender las lecciones que se desprenden de la vida de ellos y aplicarlas a cada uno de nosotros. El miércoles anterior estuvimos hablando que Josué aprendió la importancia de tener comunión con Dios. Les explicaba el miércoles pasado que Josué descubrió que no eran sus armas ni su estrategia militar la que le dio la victoria contra los amalecitas, sino que era aquel hombre llamado Moisés, que en la cumbre, con sus manos arriba, era el hombre que estaba dando los tiempos de la victoria, que cuando Moisés tenía los brazos arriba, Josué iba para adelante, pero cuando él bajaba las manos, Josué retrocedía. Ahí aprendió la importancia de depender de Dios. Y decía que nosotros no deberíamos hacer dar un paso adelante en ninguna área sin contar con Dios primeramente. Todos nuestros fracasos, todos nuestros dolores se deben a que tomamos decisiones sin consultar con Dios, que tomamos decisiones en base a nuestras necesidades, tomamos nuestras decisiones nada más pensando en lo temporal, pero no tomamos en cuenta a Dios. Y ahí vienen los grandes dolores de cabeza, los momentos difíciles por no haber consultado con Dios. Hoy vamos a analizar una de las características que tuvo que aprender Josué,
creo que quizás es una de las que más nos cuesta a nosotros. Pero, por otro lado, es imprescindible para crecer. Si queremos ser efectivos en el trabajo del Señor, tenemos que aprender esta característica de Josué. Él la tuvo que aprender, y es la paciencia. Hoy vamos a hablar de paciencia. Algo que ahí muchas veces fracasamos. Echamos a perder todo el plan que tiene Dios con nosotros por ser ¿qué? Impacientes, por no esperar en Dios. Así que vamos a aprender entonces hoy paciencia. Josué aprendió pues a esperar a Dios. A esperar a Dios. Entre las cosas maravillosas que yo aprendo en la Biblia, y decía de Moisés, que Moisés lo dice en algún momento: Señor, si tú no vas, yo no voy. Voy a mandar mi ángel. No, le dijo, yo no estoy pidiendo que vaya tu ángel. Si tú no vas, yo no voy. Y en el Nuevo Testamento yo aprendo que el Señor siempre tiene que ir adelante. Mateo estaba recogiendo los tributos públicos en una mesa. Pasó el Señor y no le dijo: Mateo, levántate, pasa, ve adelante, yo voy detrás de ti. No, le dijo: Mateo, levántate y sígueme. Y a todos los que les hizo el llamado, a todos era lo mismo: sígueme. Queriendo decir que nuestro Señor siempre tiene que ir adelante. Si Él va, voy. Si Él cruza, cruzo. Si Él se detiene, me detengo. Y no le pregunto por qué se detuvo. Y tampoco le pregunto por qué giró hacia la derecha. Simplemente Él me ha dicho: sígueme, y yo le voy a seguir. Ahora es lo que estamos hablando hoy de Josué. Porque es interesante en la lectura que hoy hemos tenido, cuando dice que Moisés subió al monte. Y observen ustedes, esto es maravilloso, porque dice que sube al monte y una nube cubrió el monte. Una nube que el versículo 16 lo explica, que dice que era la gloria de Jehová. La gloria de Jehová reposando sobre el monte. La gloria de Jehová, el monte Sinaí. Yo he tenido la oportunidad de estar al pie de ese monte. Ahí he estado en ese monte. Inclusive dos de nuestros hermanos de la iglesia subieron hasta la cima del monte Sinaí, donde Moisés recibió las tablas de la ley. Y es tremendo, porque se siente algo especial cuando uno está en ese monte. El punto está que la nube, la gloria, cubría el monte. Y dice que lo cubrió ¿por cuántos días? Por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Es decir, aquella nube que caminaba, aquella nube que se detenía y que estaba sobre el monte. Al 7º día llama a Moisés y dice que y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube. Aleluya. Hasta ahí voy a decir. Y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. El punto es que se ha llevado a Josué con él. A Aarón y a Hur los deja en el campamento, a los ancianos. Pero al joven Josué se lo lleva con él. Yo creo que esto fue una experiencia maravillosa para Josué. La aparición de la gloria del Señor tuvo que haber impactado la vida de Josué cuando la gloria de Jehová los envolvió a él, a Moisés y a él en el monte. Ahora, imagínense ustedes, era un joven y Moisés lo elige para acompañarlo
a esa tremenda experiencia al monte Sinaí. No se lleva a Aarón, no se lleva a Hur, sino que se lleva al joven Josué. Aleluya. Ahí estuvieron esperando, y aquí es donde comienzo que vayamos analizando mi tema, porque estuvieron esperando ahí 6 días. 6 días. Uno pudiera esperar que si Dios le dijo a Moisés, sube al monte, era porque inmediatamente que llegara, vaya Moisés, mira, para eso te llamé, pum, 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 y paz. Mira, tengo mucho que hacer, estoy gobernando el universo, así que te despacho rápido, Moisés. No. Ahí esperó Moisés 6 días. Y el joven Josué 6 días en el monte. Aleluya. ¿Qué pasó en esos 6 días? Creo que fueron días de expectativa. Expectativa porque no creo que estaban en silencio. Creo que Moisés lo estaba discipulando, le estaba enseñando. Sabía, de alguna manera, Moisés sabía acerca del llamado que Dios le había hecho. Y sabía que el llamado de Dios a traerlo al monte tenía que ver con ese llamado especial de ser el líder del pueblo de Israel. Así que eran días de expectativa. Compartir juntos lo que sentían, lo que esperaban, pues. ¿Qué consecuencias iba a tener el encuentro de Moisés con Dios en todos los planes con su pueblo Israel? Aleluya. Una de las cosas que va a aprender Josué allí es que durante esos 6 días aquel hombre de Dios se mantuvo sereno. Observen lo que estoy diciendo. Es decir, no está con aquello. ¿Y a qué hora me va a llamar Dios? Ya son 2 días y no me ha llamado, 3 días y no me ha llamado, 4 días y no me ha llamado, así como ustedes que se desesperan cuando no lo llaman. Aleluya. 6 días esperando. Y ve que Moisés está tranquilo. Pasa el primer día, llega la noche, quizás durmieron, a dormir Josué. Y Josué no pregunta, ¿y por qué no te llama Dios? No. Él está aprendiendo una cualidad que usted y yo debemos aprender y que se llama paciencia. Paciencia. Y cuando hay paciencia, hay calma. Cuando hay paciencia, no hay desesperación, no caes en desesperación, sino que te mantienes sereno, te mantienes calmado, te mantienes tranquilo. Y Dios quiere enseñarme a mí paciencia y quiere enseñarles a ustedes también a tener paciencia. Aleluya. Bueno, es que Dios le había dicho a Moisés en el versículo 12. En el versículo 12 Dios le dijo, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte. Y escuche la palabra que usa, y espera allá. Y le dice, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Es decir, Moisés sabe a lo que va. Sabe que va a recibir las tablas de piedra. Sabe que va a ir a recibir la ley, los mandamientos que Dios había escrito para enseñarles. Pero le dice, sube y espera. Sube y espera. Alabado sea Dios. Moisés solo sabía que tenía que subir y esperar hasta que Dios lo llamara. Hasta que Dios lo llamara. ¿De qué estoy hablando? Bueno, él no sabía. Él sabía que Dios lo iba a llamar, pero no sabía cuándo ocurriría
que Dios lo iba a llamar. Sabía para qué Dios lo quería. Ya Dios se lo había dicho en el versículo 12. Lo sabía, pero no sabía cuándo. Y aquí es donde vamos a aprender ya lo primero en esta noche. Porque esto nos enseña una importantísima realidad en cuanto a la guía del Señor. Escuchen bien, escuchen bien. Algo puede ser la voluntad de Dios. Algo puede ser la voluntad de Dios, pero todavía no es el tiempo de Dios. Hay cosas que son la voluntad de Dios, pero que todavía no es el tiempo de Dios. ¿Entendió? Y ahí es donde nos equivocamos, porque decimos, no, pero si esta es la voluntad de Dios. Sí, es la voluntad de Dios, pero no sabes el tiempo de Dios para eso. Aleluya. Entonces, el hacerlo antes o el hacerlo después, de ahí depende mi bendición, mi alegría o mi tristeza de no hacerlo en el tiempo de Dios. Hay cosas que son la voluntad de Dios. Miren, voy a ponerles un ejemplo bien fácil, bien sencillo, ¿ok? Yo creo que es la voluntad de Dios que un hombre encuentre una mujer, que se case con ella y que formen un hogar. ¿Qué es la voluntad de Dios? Estoy diciendo, es la voluntad de Dios que una mujer encuentre a un hombre que se enamore de él, que se casen y que formen un hogar. Eso es la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo debo hacerlo? Porque estoy desesperado, porque estoy desesperada, porque necesito a alguien que me ayude económicamente o que me caliente cuando hay frío. Allí es donde está el problema. No es por ninguna de esas circunstancias. Hay cosas que son la voluntad de Dios, pero hay que esperar el tiempo de Dios. Aleluya. Aleluya. Entonces, si yo, vaya, mire, hay una noticia que ni la quería decir, pero la voy a decir, ¿por qué no? Pero el lunes pasado yo recibo una información que los que han pedido asilo, hay un país africano esperándolos para darles asilo. Es decir, Estados Unidos sabe que usted pidió asilo porque usted está diciendo que usted corre peligro en Honduras, en Nicaragua, El Salvador, donde sea. Entonces viene Estados Unidos y dice, ¿saben qué? O sea, no te voy a deportar a El Salvador o a Honduras o a Guatemala porque allá corres peligro. Tú lo acabas de expresar aquí en este testimonio que diste, que tú tienes peligro de regresar a tu país. Entonces, como no queremos que te pase nada, hay un país que se llama el Congo, que ya hicimos tratos para que allá te reciban y allí vivas todo el resto de tu vida. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Es la voluntad de Dios que arreglemos aquí? Yo creo que sí. Si Dios te trajo y si Dios te permitió estar, creo que es la voluntad de Dios. Pero si no aprendo a esperar el momento y me desespero y levanto teclas que no debo de levantar, puedo poner en riesgo muchas cosas. Aleluya. Es decir, hay muchas veces notarios que no son abogados. Aleluya. Que no han estudiado profundamente acerca de leyes y te dice, mire, que acá hay una puertecita, que se puede hacer esto, que se puede hacer lo otro. Pero no saben ellos los riesgos que implica muchas veces tomar ese tipo de decisiones. Aleluya. Ahora, algunas veces venimos y nos escudamos y decimos que el que no arriesga no gana nada. Y que es mejor perder probando que perder no probando. Pero lo que estoy diciendo es, si tan solo doblara mis rodillas y le diría, Señor, vaya, es tu voluntad, sí, amén, es tu voluntad, pero este es el tiempo, Señor. Y si Dios te dice no, detente.
Moisés ya se había equivocado una vez. Yo ya le gané a Moisés. Me he equivocado muchas veces. ¿Entendió? O sea, yo le gané ya a Moisés. Usted no le ha ganado, usted nunca se ha equivocado. Usted es perfecto. Pero not me, yo no soy perfecto. Yo sí me he equivocado. ¿Okay? Pero usted no se ha equivocado. Moisés se había equivocado una vez. Aleluya. A los 40 años, él se sentía el hombre elegido por Dios para liberar al pueblo de Israel, al pueblo judío. Él lo sabía. Él sabía, porque el llamado se sabe desde que uno está niño. Se sabe el llamado. Hace poco platicaba en mi oficina con alguien y le dije, yo desde pequeño sabía a qué Dios me había llamado. Y soy feliz haciendo aquello que a lo que Dios me llamó a hacer. Aleluya. Entonces, así que Moisés sabía que era el hombre elegido. Lo sabía. ¿Qué pasó? Esa era la voluntad de Dios. Que liberara al pueblo de Israel era la voluntad de Dios. Pero ¿qué hizo él? Asesinó a un egipcio. Era la voluntad de Dios, era el hombre elegido, pero evidentemente no era el tiempo. Él quería que ya el pueblo se identificara con él, que lo vieran como líder. No era el tiempo y tuvieron que pasar 40 años más para que Dios lo usara para lo que Dios lo había elegido. Aleluya. Es decir, ya Moisés tenía 80 años. 80 años. Y a los 80 años, cuando ni soñaba ser el libertador de Israel, siendo pastor de ovejas, ya no estaba en el palacio de Faraón, sino que era un simple pastor de ovejas, pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Cruza el desierto, se va al monte allá y ve una zarza ardilla que no se consumía. Aleluya. Y mire que Dios es bien lindo en todo lo que hace. Porque si en vez de la zarza hubiera sido un árbol el que hubiera estado ardiendo, no hubiera llamado la atención de Moisés. Si hubiera sido un tremendo árbol grueso, alto, Moisés, eso era normal. Pero que veía que la zarza ardía y pasaban horas y la zarza seguía ardiendo, eso le llamó la atención. Como diciéndole Moisés, yo no uso árboles gruesos, yo no uso árboles altos, yo uso zarzas. Y uso zarzas para que la gloria no sea para los humanos, sino que la gloria sea para mí. Bendito sea Dios. Ahí, cuando él ya se sentía acabado, terminado, Dios lo llama. Tenemos que reconocer qué cosas son la voluntad de Dios, pero también tenemos que reconocer cuál es el tiempo perfecto de Dios. Si no, te van a venir días malos. Por eso es que Moisés espera tranquilo estos 6 días. No está desesperado. ¿A qué hora Dios ve? No está viendo el reloj así como algunos de ustedes. Aleluya. O como algunos otros que ni han terminado de predicar y ya se están levantando y arreglando sus guilinduches. Yo digo, ¿para qué vienen? Si vienen con esa desesperación, ni vengan. ¿Entendió? Es decir, o cuando va a un restaurante y se desesperan porque no les sirva. Entonces, ¿para qué fue? Mejor hubiera hecho huevos en su casa. ¿Ve? Par de huevos ahí, papás, le pone, ¿cómo le pone aquellas cosas que le ponen? Salchicha, vaya pues, ¿verdad? Y se los truena inmediatamente. Pero si va a un restaurante, usted sabe que se va a esperar.
Y si no tiene paciencia, no vaya. Aleluya. Aleluya. Bueno. No tiene paciencia que aquel que se metió a bañarse se tarda 1 hora para bañarse. Hubiera vivido solo o sola y no tuviera problemas. Pero si decidió unirse con alguien, estar con alguien, pues ahora aguántese. Aleluya. Yo tuve que aprender paciencia y sigo aprendiendo paciencia. Así que Josué se da cuenta que Moisés está tranquilo durante 6 días. Moisés está ¿qué? Ahora, yo quiero preguntarle a usted, cuando a usted le dicen tal hora, a tal hora, y no sucede nada a tal hora, ¿qué empieza con usted? Se desespera. Que el autobús va a pasar a las 7:30 y ya son las 7:29 y no aparece. Se desespera. ¿Entendió? Que lo llamaron a una entrevista de trabajo. Llega ahí, está desesperado, está viendo y muchas veces no sabe que lo que están haciendo es analizándolo. Porque todas las personas de recursos humanos son psicólogos, psicólogas, y están viendo que usted no tiene paciencia. Lo están llamando para ser cajera de un banco y la están viendo de que usted está desesperada. Dice, así va a tratar a la gente, porque no tiene paciencia. Aleluya. Aleluya. Que les agarre un movimiento en las piernas que están como que, así como los perritos que les agarra. ¿Ansiedad de qué? Aleluya. ¿Han visto ese tipo de personas ustedes que se sienten y siempre están? ¿Las han visto? Aleluya. Desesperados. Como ahora es cristiano, porque antes cuando era mundano era cigarro tras cigarro, vuelta tras vuelta, porque no ha aprendido lo que se llama paciencia. Y por eso a otros y a otras les agarra de tragar y tragar en su ansiedad, en su desesperación. Alabado sea Dios. Al 7º día, aquí va lo bueno del mensaje. Ni modo, hermano santo, usted tiene que ir a trabajar, se pierde lo bueno. Ni modo, hermano. En el radio la va oyendo, va. Al 7º día Dios lo llama a Moisés para ir al monte. Para Moisés todo era claro. Moisés sabía a lo que Dios lo estaba llamando. Él sabía del llamado. Él sabía, simplemente espera. Ahora llegó el momento, ya Dios lo llama. Sabía que iba a recibir la ley, a recibir las tablas. Pero en la falda del monte se quedaba Josué. ¿Entendió? ¿Ya habían esperado cuántos días? 6 días. Ahora era el 7º día. Y ahí se queda Josué y de ribete solo. No tiene teléfono para estar viendo todas las locuras de TikTok. No tiene teléfono para estar jugando a quebrar dulces. Aleluya. No tiene teléfono para estar viendo todas las locuras que ponen los de Facebook. Aleluya. No tiene teléfono, está solo. Y aquí está lo lindo, lo que Dios está tratando de enseñarle a Josué. Porque se va Moisés, allá lo ve, se pierde en la cumbre, ya no lo ve más. Aleluya. No ve a Moisés y el campamento está lejos, que no escucha ni un solo grito del campamento. Solo. Amanece en aquel lugar que lo ha dejado. Yo conozco ese monte, yo lo conozco ese monte.
Dios mío, un monte, en ese tiempo que fui había un calor insoportable, arena, piedra, el monte Sinaí. Y ahí está Josué sin ver a Moisés, sin escuchar a la gente del campamento. Día tras día, momento tras momento, está él viendo hacia la cima para ver si Moisés aparece. Creyó quizás que a los otros 7 días, así como Dios lo había llamado a los 7 días, pensó él, a lo mejor a los 7 días regresa, y pasa los 7 días y Moisés no regresa. Ahora no son 7 días, van a ser 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas. ¿Están ustedes oyendo de lo que estoy hablando? La gran cantidad de días, semanas que Josué está esperando ahí. Ahora, seamos sinceros, porque bien nos podemos imaginar las dudas que llegarían al corazón de Josué. Yo me puse a pensar, ¿qué pasó por la mente de Josué? Quizás se preguntaba, ¿será que Moisés se habrá equivocado de camino? Bajó por otro camino, porque como el monte tiene muchos caminos, quizás bajó, quizás ya está hasta abajo y yo ni cuenta me he dado. Ya bajó con las tablas, ya el pueblo tiene las tablas y yo todavía aquí espere y espere y espere y sin comer. ¿Están entendiendo? Porque no había comida, no había agua. ¿Entendió? Es decir, ¿qué le habrá pasado a Moisés? ¿Le habrá pasado algo allá arriba? Tendré que subir para poder ir a observar, ver qué le pasó a Moisés. Aleluya. Recordémonos que Moisés ya tenía 80 años. Una persona de 80 años prácticamente ya está propensa a que cualquier cosa le pase a usted. No deberíamos, porque algunas veces me dicen, hermanitos, ore por mi mamá, ore por mi papá que está muy enfermo. ¿Y cuántos años tiene? 96. Y yo digo, ¿y cómo no va a estar enfermo? ¿Cómo no va a estar enferma? Si dice la Biblia 70, los más robustos 80, y ya después todo eso es pura gracia del Señor. ¿Entendió? Así que después de los 80, espere que cualquier cosa, el motor se va a parar, cualquier cosa. Alabado sea Dios. Bueno, así que él no sabía si Moisés todavía estaba vivo por la edad que tenía. Quiero que observen esto: la inquietud, las dudas o inclusive su propia seguridad podrían haber sido factores determinantes que lo habrían llevado a descender al campamento, ir al pueblo y avisarles: ¿saben qué? Moisés hace ya más de 4 semanas, 5 semanas que desapareció, se fue arriba, yo ya no he sabido nada de él, no sé qué ha pasado, no sé qué debemos de hacer. Aleluya. Y por supuesto lo que Josué está experimentando, aleluya, sus sentimientos no estaban muy lejos de lo que el pueblo sentía al pie del monte. Porque allá al pie del monte, en el capítulo 32 y versículo 1, ahí encontramos, creo que ese es el versículo, a ver si no me equivoco. Cuando dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido.
¿Me están entendiendo? Es decir, lo que Josué está sintiendo no es diferente de lo que el pueblo está sintiendo. ¿Cuál es la diferencia? Josué está solo. Aquellos allá tienen a su familia, aquellos allá tienen a sus hijos, pero Josué está solo. La soledad, el no oír nada todos los días, durante varios días. Aleluya. Es más, hasta Aarón, el hermano de Moisés, se dejó llevar por las dudas y la impaciencia. Y en vez de confiar en el Señor, llegó al punto inclusive que les hizo el becerro de oro, por el cual cayeron en la idolatría. Aarón, el hombre, hermano de Moisés, también perdió la paciencia y construyó un becerro de oro. El pueblo cayó en impaciencia y el único hombre que está allí aprendiendo la lección en vivo y a todo color era Josué. Por ello, cuando Moisés muere, Josué capítulo 1 versículo 1, y le habló Jehová, y sucedió que le habló Jehová a Josué, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, levántate tú pues ahora y pasa este pueblo hacia la tierra que yo les he dado. No le dijo a Aarón, no le dijo a Hur, no le dijo a nadie más, sino al hombre que había aprendido, número 1, a tener comunión con Dios, número 2, a tener paciencia. Esto es maravilloso, porque si esto sucedía, el gran desorden al pie del monte, creo que con cuánta más razón Josué tendría que estar desesperado. Pero Josué está, contra toda lógica, esperando hasta que después de 40 días Moisés apareció. Gloria a Dios. Ahí estuvo dispuesto a esperar. Tuvo la paciencia necesaria para aguardar el momento para poder dar el paso siguiente. Tuvo que esperar 40 días. 40 días. Esperar ahí. Se graduó, le dieron un título de universidad, graduado en paciencia. Nadie debería atreverse a liderar un grupo de gente y especialmente creyentes si no tiene paciencia. Moisés se graduó en el desierto. Allá en el desierto Moisés se graduó de paciencia, pastoreando ovejas. Aleluya. Ahí se graduó Moisés. Ahora está enseñándole a su sucesor que no se puede estar al frente de un pueblo. Dos cosas que la tercera no la voy a enseñar hoy, pero que yo me recuerdo cuando estaba estudiando en la universidad para maestro, y que mi maestro de pedagogía dijo una tremenda verdad: nadie debería ser maestro si no tiene paciencia y si no es tolerante. Dos cosas. Aleluya. Yo he tenido personas que me dicen: el día que tú ya no seas pastor y que yo sea pastor, a fulano de tal ya no lo dejo cantar, a fulano de tal ya no lo dejo tocar, a fulana de tal ya no es diaconisa, a fulano de tal lo saco de la... Porque no tiene corazón de pastor. ¿Está entendiendo? Porque para Dios no es de esa manera como se deben hacer las cosas.
Dios es el que dice: mira, ya fui a buscar fruto este año, no encontré, déjalo un año más. Llega el siguiente año, no hay fruto, déjalo un año más. Ese es el Dios que tenemos en los cielos. Si ese Dios no fuera tolerante y si ese Dios no tuviera paciencia, ya hubiera acabado con nosotros. Aleluya, aleluya. Paciencia. Dejemos la tolerancia por un momento, pero paciencia. El filósofo dijo que la paciencia es la madre de todas las ciencias. La madre de todas las ciencias. Si usted no tiene paciencia, usted va a tener días difíciles. Si usted no tiene paciencia, su matrimonio se va a romper. Si usted no tiene paciencia, en el trabajo me lo van a correr. A propósito, a ustedes los corren a cada rato. Aleluya. El que no tiene paciencia pierde trabajos. El que no tiene paciencia choca. El que no tiene paciencia se cambia del carril que va a caminar y se pasa al otro, al que no va a pasar. Aleluya. Todo eso le sucede al que no tiene paciencia. Saca las cosas de la cocina sin que estén listas todavía porque se impacientó. Aleluya, aleluya. Está poniendo piezas delicadas, a la última hora se desesperó y ¡pum! Hasta la corriente lo agarra por impaciente. Aleluya. Voy a dar un consejo en esta noche. Nunca emprendas algo que no lo vas a terminar. Si uno da un paso hacia adelante, es porque le va a hacer frente a lo que venga. Inviernos, veranos, lo que sea, adelante. Pero no des un paso hacia adelante si luego vas a retroceder. No es ese el típico hombre que Dios quiere formar de nosotros. ¿Saben ustedes que cuando al fin apareció Moisés con las tablas de la ley, vino la recompensa? Vino la recompensa porque el primero que vio las tablas de la ley escritas por el dedo de Dios fue Josué. Fue el primero. Yo creo que en ese trayecto, porque allí en ese monte Moisés recibió el diseño del tabernáculo, el diseño de cómo iba a guiar al pueblo. El primero que recibió de primera mano fue Josué. Valió la pena esperar. Allá en el libro de Hebreos capítulo 11, ahí tenemos la larga lista del salón de los héroes de la fe. El salón de los héroes de la fe. ¿Y qué es lo que encontramos ahí? Oiga bien, porque comienza diciendo: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiero comenzar por ahí. Si Dios te ha dado una palabra, espera. Porque Dios no miente. Porque Dios no falla. Porque todo lo que Él dice se cumple. Alaben a Dios. Todo se cumple. Pero para eso se necesita ¿qué? Paciencia. Paciencia. Si tienes una enfermedad y Dios te ha dicho que te va a sanar, Dios te va a sanar. Aleluya. Cualquier cosa que Dios te haya prometido, pero que sea Dios, Dios te la va a cumplir. La certeza de lo que se espera, la certeza de lo que se espera, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego sigue diciendo, aleluya, que por eso esos hombres
de esa larga lista que aparece allí en Hebreos 11, todos ellos, comenzando con Abraham, pasaron por dificultades. Inclusive Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. ¿Y qué dice Hebreos? Que ahí vivió como extranjero, saludando a la tierra de lejos. Por fe sabía que era la tierra, pero nunca la poseyó. Él no la poseyó, pero su descendencia la poseyó. Aleluya. Y entonces por eso vino, y en un acto de fe, ustedes saben que compró un pedazo de tierra, porque sabía que la tierra era de ellos. Pasó dificultades ahí, problemas. Aleluya. Pero aprendió a esperar en Dios. Y aun cuando se fue de la tierra, saludó a la tierra. Aleluya. Y vamos a ver a Isaac, a Jacob, y vamos a ver a todos los héroes de la fe, que todos pasaron por grandes dificultades. Pero todos tuvieron ¿qué? Paciencia. Voy a terminar en esta noche porque ya es hora que nos vayamos. Pero mire pues, tenemos ya casi un año de persecución en este país. Tóquese. Aquí está usted todavía. Aquí está todavía. Aleluya. Porque caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Aquí tenemos testimonios de gente que ha sido detenida por la policía, por los sheriffes, y que de repente muestran nada más la identificación de la iglesia, porque es todo lo que andan. ¿De dónde venís? De la iglesia que sos diaconisa. Que te vaya bien. Si usted cree que lo van a deportar, lo van a deportar. Es más, váyase de una vez. Pero si usted sabe que está protegido por Dios, manténgase firme. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, porque algunos cayeron en la desesperación. Y ahí vinieron: Padre Ismael, deme su bendición, porque ya me voy para México. Y yo pues no tenía agua bendita allí, así que nada más tuve que: Padre, me voy para, Pastor Ismael, me voy para Honduras, me voy para Guatemala, me voy para... Calculé que fueron como unas 60 personas que vinieron a decirme que se iban. No las volvimos a ver más. ¿Sabe que ahora qué es lo que... Pastor Ismael, ¿cree que me puede hacer un préstamo para irme? No se oye, les digo. Y que no, que usted estaba muy seguro que se quería ir para El Salvador, que se quería ir para Honduras. Sí, pero es que yo estaba pensando de que yo había mandado un dinerito, no sabía que todos se lo habían gastado aquí en Honduras. La familia se había gastado todo. Pues simplemente, si usted se viene hoy, si lo agarra migración, usted va a estar 10 añitos presos en una cárcel federal. Si usted se atreve a venirse ilegalmente después de ser deportado, son 10 añitos en una cárcel federal. ¿Entendió? Eso nada más y nada menos. ¿Cuál es el punto? No tuvieron paciencia. Aleluya. Aleluya. Bueno, y pudiera hablar de tantos casos para mostrar lo que es la paciencia. Por ejemplo, allá por mi tierra, y con esto voy a terminar. Por mi tierra, en primer lugar, nunca una mujer tomaba la iniciativa para mostrarle a un hombre que tenía interés. Eso era totalmente indebido. Allá era al contrario, la muchacha se estaba muriendo por uno, pero le mostraba que no.
así era la cultura. Es decir, la muchacha estaba, pero que hasta en los frijoles lo veía uno. Y no mostraba que había interés de ella hacia uno. Y llegaba uno a los bailes y la invitaba a bailar, decía no. Y la muchacha se moría por bailar con uno. Llegaba la segunda vez, no. ¿Por qué? Porque la mamá la tenía bien instruida. Si tiene verdaderamente intenciones contigo, te va a buscar 1, 2, 3, 4, 5 veces. Si no tiene intenciones contigo, a la primera negativa se marcha. Le estoy hablando cosas de la vida real. Aleluya. Déjalo plantado que no fuiste a tomar el café donde te invitó. Déjalo plantado que no saliste el día que te dijo que salieran. A ver si todavía sigue con la misma. ¿Me están entendiendo? El punto es, aprenda a esperar en el Señor. El que entendió, bueno. Y el que no entendió, también. Pero traté de enseñarles una gran característica que todos deberíamos de tener para vivir tranquilos y en paz. ¿Cómo se llama? Paciencia. Los que tienen paciencia, levántense. Vaya, por lo menos hay 3 enceras que no se levantan. Vaya pues. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame, límpiame. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Padre amado, tú sabes que en mi corazón solamente existe el gran deseo de que tu pueblo sea bendecido cada día más y más. Crecer para ser eficaces en tu servicio, Señor. Y entiendo perfectamente que sin esta característica de la paciencia es difícil servirte, Señor. Ayúdanos, especialmente, Señor, a los que ya tienen cierta edad, porque entre más avanzados de edad, más impacientes. Danos paciencia, Padre, en el nombre de Jesús. Decimos un amén fuerte en esta noche. Y por supuesto, invito a alguna persona que todavía no tiene al Señor Jesús, que si hoy quiere entregarle su vida, su corazón, hoy le entregue su corazón al Señor. Hoy venga Cristo, que tiene el poder para perdonarle todos sus pecados. ¿Hay alguien en esta noche que le quiera entregar su vida al Señor? ¿Alguna persona se rinde a Cristo Jesús hoy en esta noche? Le extiendo esta invitación. Bueno, dese la mano, salúdese en el amor del Señor, que Dios los bendiga.